para de estar aquí y pido, Padre, que tú hables a través de este mensaje que viene de tu palabra, y espero que sea de beneficio a cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, estamos en segundo de Pedro todavía. Estamos mitad del camino, la corta semana, y seguimos con el mismo tema de la semana pasada. Es una descripción de los falsos maestros que Pedro, que estaban en ese entonces, todavía existen hasta el día de hoy. La semana pasada el hermano Rolando empezó el tema y lo que vemos esta noche es continúa más o menos esta enseñanza, pero describe en este capítulo temas que tienen que ver con quién es un falso profeta o quién es un maestro falso. Por ejemplo, dice en el capítulo que ellos están dentro de la comunidad cristiana. Pues no estamos hablando de personas que hablan de diferentes otras religiones y todo. Estamos hablando de la comunidad cristiana, la iglesia, ¿no? Dice que también ellos enseñan lo que es contrario a temas principales de la Biblia. A veces suelen ser personas orgullosas o arrogantes en su manera de hablar y sufrirán un justo juicio de parte de Dios. Esas son algunas de las cosas que salen en este capítulo 2 de segundo de Pedro. Bueno, en los versículos que nos toca hoy día, versículos 17 al 22, Pedro sigue hablando de ese tema de los falsos maestros o los falsos, o los que enseñan falsa doctrina. No estamos hablando de personas que tienen una diferente idea sobre algunos temas secundarios o no tan importantes, porque sabemos que las iglesias, hay muchas, ¿no es cierto? Cada iglesia tiene como sus temas que tal vez enseñan, tienen diferentes formas de gobierno, como llevan la organización, hablan del espíritu de diferentes formas, tal vez de los dones de espíritu. Algunos creen en todos los dones, otros creen en algunos. Varían en el tema del bautismo también. Algunos bautizan a los niños y otros a los más grandes. Y cada uno podríamos tener una conversación sobre cada cosita. Pero cuando Pedro está hablando de personas, de estas estos falsos maestros, está hablando de personas que enseñan cosas más importantes, mucho más importantes que las cosas que hemos mencionado. Tienen variación de enseñanza sobre los temas de la salvación, quién es Dios, la verdad de las Escrituras, la resurrección de Cristo, la necesidad de vivir una vida santa. Temas así que no son negociables, no son cosas que deben existir en nuestras iglesias. Según Pedro, los falsos maestros de que él escribía enseñaban herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Entonces están hablando en contra de Cristo mismo. Ellos erraban en cuanto a unos temas bíblicos muy claves, incluyendo tocando la esencia de la persona de Jesús y su obra salvadora. También su falsa doctrina fue mano en mano con una mala vida en muchos casos. La forma en que ellos vivían no mostraba que estaban seguidores de Jesucristo. Él decía que no se sacian de pecar, versículo 14. Han dejado el camino recto, versículo 15, entre otras cosas. Entonces, no estamos hablando de variaciones menores que tenemos conversaciones con hermanos de otros grupos o lo que sea, pero estamos hablando de temas muy cruciales en cuanto al Evangelio. Bueno, vamos a estar, entonces, la idea es que esta noche es que tenemos que cuidar de los falsos maestros que están alrededor o están dentro de la iglesia o el mundo cristiano.
Y leamos primero versículos 17 y parte del versículo 18, que dice así: estos son, hablando de los falsos maestros, son fuentes de sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas. Bueno, lo dejamos así en medio camino en el versículo 18. Bueno, no es el tema más alegre que podríamos escoger, ¿no es cierto? Pero cuando vemos una nube o un fuente, estamos esperando que dentro de ellos hay agua, ¿no es cierto? ¿De qué sirve un fuente si no tiene agua? O si una nube. Bueno, sabemos que hay nubes sin agua. Pero básicamente cuando vemos estas cosas, estamos anticipando que hay agua, que hay lluvia. Y eso es porque estas cosas sacian. Pero si no tienen esto, entonces no dan ningún provecho, ¿no es cierto? Entonces, Pedro estaba diciendo que los falsos profetas o falsos maestros dan la apariencia de ser muy equipados o muy buenos en lo que hacen, en su manera de hablar y diferentes cosas, pero al final no satisfacen, porque si uno no comparte lo que es la verdad de Dios, pues Dios no está ministrando a través de eso. Por su parte, los falsos maestros atraen a personas muchas veces por su carisma y otras veces por su forma de hablar, porque normalmente una persona que llega a ser muy popular, no es decir que gente popular es dentro de esta categoría, pero muchas veces si uno llega a ser popular, puede ser porque tiene mucho carisma, una buena forma de hablar, ¿no es cierto? Pero él estaba diciendo que muchos de ellos, los falsos profetas de que él hablaba, no representaban el mensaje de Cristo. Pues, ¿de qué sirve si uno tiene buena manera, buena forma popular o lo que sea que lleva la atención de la gente, si eso no está comunicado, ellos no están comunicando el mensaje correcto? Bueno, es cosa muy seria creer cosas equivocadas, ¿no es cierto? Porque si creemos esto, vamos a errar, vamos a desviar en el camino. Pero aún peor es creer estas cosas y enseñar a otros creer las mismas cosas si son temas equivocados. Y Cristo mismo decía en una ocasión, hablando de personas que no hablan la verdad, que hacen errar a otras personas, él decía: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Bueno, no vamos a estar echando a nadie así, pero esa es la cosa que Jesús estaba diciendo, porque hacen daño a la comunidad de fe. Y si uno está enseñando algo que no cabe dentro de las Escrituras, y sabemos que Dios juzgará a aquellos que enseñan mal, pues todos tenemos que usar cuidado, ¿no? Los que tienen más oportunidad de hablar y los que tienen un poco de oportunidad de hablar. Siempre queremos comunicar el mensaje correcto, ¿no? Que representa la Biblia, que enseña la verdad. Bueno, Pedro continúa escribiendo sobre estos falsos maestros y él dice que ellos dicen palabras infladas y vanas. Bueno, todos apreciamos un predicador que sabe bien comunicar la verdad, ¿no es cierto? Y hay muchos en la internet, en la televisión, que lo hacen bien, etc. Apreciamos eso si ellos saben las Escrituras, tienen una buena forma de hablar que atrae la atención de la gente. Y se puede dar por sentado que muchos de esos falsos maestros en aquel día y en nuestro día también son personas así que tienen la habilidad de comunicar, ¿no es cierto? Porque si no tienen la habilidad de comunicar, ¿quién los va a escuchar?
básicamente nadie. Pero estas personas tienen seguidores porque tienen un carisma, algo que apela a la gente, que llama la atención de la gente y dan la impresión de que saben las escrituras también, ¿no? Porque hablan de la Biblia, hablan de Dios y cosas así. Y puede ser que suene como ellos sepan de qué están hablando. Pero hay muchos que hablan erróneamente. Y ese es el propósito de este capítulo, porque Pedro estaba diciendo que hay personas que no siempre hablan la verdad, que equivocan de gran forma, no en cositas, ¿no? Pero estamos hablando de temas principales, de la persona de Cristo, de quién es Dios, cómo llega a ser salvo, etcétera, etcétera. Y Pablo en otra ocasión decía en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pues la idea es que hay gente que cree cualquier cosa, pero normalmente estamos atraídos por personas que suenan como ellos saben de qué hablan, ¿no es cierto? Entonces, y nosotros tenemos que estar asegurados que las personas que escuchamos realmente hablan la verdad, ¿no es cierto? Porque hay gente que habla muy suavemente, etcétera, que no están hablando de la verdad. Preguntémonos si ellos dan la gloria, por ejemplo, a Cristo, en lugar de buscar atención para ellos mismos. Enseñan ellos las verdades centrales y no negociables de la Biblia, como la salvación en Cristo, la naturaleza divina de Jesucristo, por ejemplo, que era Dios y su obra salvadora, etc. La importancia de vivir una vida santa. ¿Realmente enfocan en Cristo y en la Biblia? ¿O más bien enfocan en su imagen y tal vez en sus ministerios que están intentando lograr? Hoy en día hay muchos que niegan que Jesús es el único fuente de la salvación, o cuestionan interpretaciones bíblicas que son obvias y que los cristianos ortodoxos han creído durante muchos siglos. Muchos supuestos maestros cristianos intentan comunicar un mensaje más popular con la cultura para conseguir un mayor seguimiento, ¿no? Porque todos queremos seguidores, ¿no es cierto? Queremos personas, cuando compartimos con gente, queremos que la gente nos escuche, etc. Pero es importante que lo que comuniquemos es realmente la verdad de Dios. Pues también sigue hablando de esa gente en los versículos 18 al 20, y él dice, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Bueno, no es correcto decir que todos los falsos maestros viven una vida de pecado grave, como lujuria o codicia o cosas así que consideramos entre los peores, ¿no? de los pecados que hay. Pero Pedro dice que una vida mundana es común entre falsos profetas. Si uno no enseña fielmente las escrituras, si uno tiene la libertad de enseñar lo que le gusta sobre temas espirituales, uno puede imaginar que podrían también tomar libertades sobre la manera que viven sus vidas también, porque los dos están basados en las escrituras, ¿no? Y si uno empieza a cuestionar un tema así o enseña un tema erróneamente, de una forma, pues su manera de vivir puede ser cuestionado también. Un método que los falsos maestros usan es, según Pedro, apelan a la carne y los demás gustos de la gente.
Ellos ofrecen cosas a los oyentes que apetezcan a la carne en tales áreas como la inmoralidad, el poder, la comodidad, bendición y muchos otros deseos humanos, porque, bueno, no nos gusta escuchar temas duros, ¿no? Nos gusta oír temas más suavecitos, más que alientan y cosas así. Pero hay un tiempo para esto y hay un tiempo para las cosas difíciles también. Entonces, si están apelando a los gustos de la gente, muchas veces no están enseñando lo que dicen las Escrituras, porque hay muchas cosas en las Escrituras que son un poquito difíciles de tragar, ¿no es cierto? De aceptar. A muchos de ellos, según Pedro, eran ávaros, o en otras partes de la Biblia, también buscando más y más dinero y prometen riquezas a sus discípulos. Otros toman libertades en cuanto a la área sensual. Enseñan que Dios está bien con nuevos temas sensuales, etc. Y cosas así atraen a la gente o a algunas personas. Aunque enseñen que hay libertad para creer cosas malas y vivir vidas carnales, en realidad Pedro dice que llegan a ser esclavos de lo que ya ellos vencieron en algún momento. Por ejemplo, si uno ama el dinero, pues uno es esclavo del dinero, ¿no es cierto? Si uno toma las drogas, pues las drogas controlan su vida. Si uno ve la pornografía o tiene una vida perezosa, o ve mucho la televisión o otras cosas, bueno, uno puede llegar a ser como un esclavo de tales cosas, ¿no? Jesús decía, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues si queremos verdadera libertad, debemos escoger el camino de Cristo, lo que está enseñado en las Escrituras. Es necesario que veamos las vidas de aquellos que oímos, ¿no? Hay muchos que están en diferentes partes que hablan de la verdad, enseñan lo es correcto, y eso es bueno, debemos escucharles, leer lo que escriben, etcétera, etcétera. Pero tenemos que siempre examinar lo que están enseñando, ¿ok? Y ver el ejemplo de sus vidas, para que su vida muestra lo que están enseñando, o las dos cosas son correctas en cuanto a las Escrituras. ¿Cómo es la vida de aquellos? ¿Viven ellos según el patrón de Jesús o viven vidas carnales? ¿Es cierto que sus vidas demuestran una vida consagrada a Cristo? ¿O es su comportamiento lejos de lo que Cristo les pide? Y si sus vidas son egoístas o guiadas por la carne, pues no debemos oírles, ¿no? Porque sabemos que están equivocados. Y puede ser que dicen algunas cosas correctas, pero nosotros tenemos que ver cómo es su vida, cómo es el mensaje que comparten y cómo es el carácter y comportamiento de tales personas. Bueno, en los últimos versículos de este pasaje, versículos 21 y 22, leemos: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, los falsos maestros son muy peligrosos porque, según Pedro y lo que podemos ver hoy en día también, es que están dentro de la comunidad cristiana. Son personas que identifican con el mundo cristiano. No estamos hablando de personas que hablan en otros, que representan a otras religiones, sino estamos hablando de personas que representan o que viven dentro de la comunidad cristiana. Muchas veces son parte de nuestras iglesias cristianas. Con frecuencia parecen tener éxito en sus vidas, ¿no?
Y el éxito es algo que se ve atractivo, ¿no es cierto? Si esa persona tiene éxito en sus vidas. A lo mejor son buenos oradores, parecen conocer las escrituras, ¿no? Porque hablan de versículos, etcétera, etcétera. Llevan tiempo dentro de la fe cristiana a veces, muchas veces. Demuestran dones identificados con los ministerios del Espíritu, como las sanidades, lenguas, milagros, enseñanza. Y tienen bastante carisma y simpatía. Si no fuera así, ¿quién los seguiría, no? Porque esas personas son atractivas. Y hay muchos que obviamente hablan de la verdad. No estamos diciendo que todos están equivocados, pero dentro del mundo cristiano hay personas que debemos examinar y cuidarnos de ellos. Pese a la buena apariencia, si ellos enseñan lo que es lejos de las enseñanzas bíblicas, pues no debemos creer en la verdad, que ellos no creen en la verdad de las Escrituras o se manipulan para decir lo que les convenga. Si ellos dicen que Jesús no sea el único Salvador, que hay otros, o que los seres humanos no serán juzgados, si ellos minimizan la seriedad del pecado, o no debemos escuchar ni creer sus mensajes. Si ellos sean muy orgullosos, creen que tengan razón en todo, como mandan a muchas personas, demandan que otros los sigan, porque ellos son los escogidos de Dios. No los debemos seguir, ni aún escuchar. Si ellos viven vidas cuestionables, que parecen ser mundanas por su forma de hablar o sus acciones, por su amor al dinero o poder, o por no tener dominio propio en sus vidas, ellos no deben ser el patrón para nuestras vidas. Tal vez antes ellos fueran parte de la iglesia. No sabemos, porque quién sabe el corazón de cada uno, ¿no es cierto? Hay personas que antes tal vez estaban correctos en sus creencias. Hay otros que entran y ven una oportunidad para trabajar entre la gente y tal vez nunca conocieron a Cristo. Es difícil muchas veces saber, pero esa gente de que Pedro estaba hablando ya estaban dentro de la iglesia en una forma, para que la gente viera que eran parte del mundo cristiano. Entonces nosotros tenemos que asegurar que nosotros no los sigamos, sino su vida, su mensaje, su comportamiento y cosas así no demuestra una vida entregada a Cristo. Pedro decía que algunos de ellos habían dejado el verdadero camino de Cristo y vuelto a vivir a su propia manera, aún intentando ser cristiano. Y da dos ejemplos que yo creo que son muy cómicos, ¿no? De un perro que vuelve a comer su propio vómito y una puerca lavada que vuelve a moverse dentro del lodo, ¿no es cierto? Entonces, esos son dos ejemplos muy obvios, ¿no? Que demuestra que ellos, si fueran cristianos y si enseñaron la verdad antes, han salido de ese camino, por lo menos ahora, y no enseñan lo que es la verdad. Y ellos no están siguiendo a Cristo en este momento. Muchas veces los errores de los falsos maestros y falsos cristianos no sean tan grandes al principio, ¿no es cierto? Que es un proceso, que uno puede empezar bien y poco a poco ir alejándose. Y eso va no solamente con nosotros que creemos ser cristianos o que somos cristianos y otros que tienen mayor oportunidad para hablar, etcétera, también. Que es posible empezar bien y ir poco a poco alejándose. Bueno, queridos amigos, no aceptemos pues ninguna enseñanza que no tenga buen apoyo bíblico. Que nosotros tenemos que asegurar que lo que escuchamos esté en la Biblia. Al escuchar un mensaje, enseñanza o aún la opinión de un conocido sobre algún tema de la Biblia, asegúrense que este se concuerde con el resto de las Escrituras. Pues si escucha algún tema que suena un poco raro o que no sabe de dónde viene en la Biblia,
pues nosotros tenemos que averiguar que realmente esté, ¿no? Porque es posible sacar muchas cosas, muchas ideas que uno puede decir que están en la Biblia, aún usando una parte de un versículo o lo que sea, pero realmente no tiene buena fundación en la Biblia. Una enseñanza no sea verdadera porque la persona que se la ofrece es persuasivo, ¿no? Porque hay muchos que tienen el poder de la persuasión en su forma de hablar, sino porque tiene una fundación sólida en la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y espero que tú nos ayudes a usar sabiduría en lo que escuchamos. Hay muchos predicadores, muchos maestros muy buenos que enseñan la verdad de Cristo, quieren promover el reino de Cristo. Pero entre ellos hay otros que nosotros debemos usar cuidado para no aceptar lo que dicen, porque no queremos estar engañados por cosas que nos demuestran una enseñanza buena. Pues ayúdanos a ser guiados por el Espíritu para que realmente entendamos lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora despídenos con tu presencia y mándanos a casa de bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén.